Argentina, ustedes saben, en el día de ayer conocimos, es más, estábamos acá al aire, un decreto reglamentario de una ley que se aprobó en el año 2016, cuyo decreto reglamentario ya había sido realizado por el expresidente Mauricio Macri, pero ayer nos dimos con la sorpresa que el gobierno liberal, libertario, de Javier Milei, único en el mundo según el oficialismo, ha restringido el alcance de una ley a través de un decreto y ha restringido el acceso a la información pública. Lo que llama la atención, porque no hay nada menos liberal que eso. Pero bueno, vamos a hablar ahora con la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, que tiene la deferencia de atendernos, integrante también de la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso de la Nación, Karina Banfi. Karina, ¿cómo estás? Buen día. Rosario Agostini y Anita Aramayo te saludan. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, te quería saber cuál es tu opinión y tu evaluación de este decreto reglamentario de una ley que fue aprobada en el año 2016 por el Congreso y que además es, me parece, pilar fundamental de la libertad de expresión. Sin duda, y la verdad creo que uno de los avances más importantes que tuvimos en el 2016 en el Congreso de la Nación y como parte del compromiso de campaña en ese momento de Cambiemos, es haber podido cumplir una deuda que llevaba más de 12 años durante toda la etapa de la supuesta década ganada. Desde el año 2003 se iba pidiendo la sociedad civil, no sé si te acordás que hubo un caso relevante de YPF Chevron, Sí, claro. la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 5 fallos pidieron que Argentina tuviese una ley de acceso a la información pública que lo que busca no es decirle al ciudadano cómo tiene que solicitar la información, porque es un derecho humano y nadie puede regular un derecho humano, ni el Estado le puede decir cómo debemos ejercer nuestras libertades. Esa ley lo que hace es ordenar y explicarle al funcionario cómo tiene que proteger la información, cómo la tiene que administrar, cómo la tiene que clasificar para ponerla a disposición de cualquier ciudadano que cuando la solicite se la entreguen de manera oportuna y completa. Sí, Por lo tanto, es una ley procedimental que le habla al funcionario. claro. Y en esta oportunidad, lo que hace el gobierno es decir 2 cosas. A ver. Primero, reglamenta, o mejor dicho, legisla por decreto. Dice que reglamenta, pero en realidad lo que está haciendo es cambiar el espíritu de la ley. ¿En qué sentido? En que crea, por ejemplo, el Instituto de Información Privada. Mirá, la ley se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Nadie Claro. está hablando de información privada. Es más, la información privada no existe. Porque si hay información pública y todo lo que produce el Estado, cualquier gobierno que sea, nacional, provincial, municipal, es de acceso público y es información pública. Claro. La única información reservada, que no es lo mismo ni que privada, ni que secreta, ni nada por el estilo, la que se reserva, que puede tener alcance restrictivo sobre algunos actores, es la que estipula la propia ley de acceso en el artículo 8. Y Mm. son esas y no son ninguna más. ¿Y qué hace este reglamento? La amplía. La amplía, se mete a legislar, crea un concepto de interés público en donde dice que el funcionario va a decir qué es de interés público. Yo le tengo una mala noticia, porque además estamos hablando de una burrada. Ajá. Los únicos que determinan qué es de interés público en los países libres Sí. es la opinión pública, es Claro. los ciudadanos. ¿Qué es lo que a mí me importa saber o no me importa saber? Y te pongo un ejemplo muy concreto. A ver. El tema de la golpiza de Fernández a su pareja en la intimidad de su relación y su vínculo en Olivos, ¿es de interés público o es de interés privado? Es fácil. Todos vamos a decir que nos interesa saber, porque queremos saber si tenemos un presidente que violaba la ley.
y Así que es es, un criminal. así es. ¿Cómo no lo vamos a saber? Entonces, las cosas, tengo un ejemplo más estúpido. A ver. ¿Te acordás del chocoarroz de Duhovne? Sí, ¿cómo olvidarlo? Que fue tema de Estado, Sí, hoy te sí, parece una pavada. sí. Sin embargo, en ese momento era un tema de interés público, saber cuánto se gastaba en las tertulias de los ministros. Ujú, Entonces, si nosotros no podemos saber eso, no podríamos haber sabido, a ver, digo bien, no habemos, sí. sí, Por ejemplo, ¿cuánta gente entraba a Olivos? Porque fue un pedido de acceso a la información de un tuitero. sí. ¿Cuánta gente entraba a Olivos durante la pandemia? Ayer nos enteramos en esta caja de Pandora que ha abierto el propio kirchnerismo, porque se fagocitan a sí mismos, de Guzmán, diciendo que fue toda una pantomima la cuarentena. Y resulta que efectivamente era así, porque nosotros ya sabíamos que en Olivos salía y entraba gente permanentemente y pudimos machar la información con este pedido de acceso cuando aparece la foto del cumpleaños de Fabiola. Porque la foto aparece un año después. Podrían haberte dicho que había sido hace una semana. Cuando nosotros vimos que el 14 de julio, cumpleaños de Fabiola, habían entrado los mismos que estaban en la foto, ya está. Claro. O sea, relevo de pruebas ante Sí, la sí, sí. El culpabilidad de dato esta es, gente. a ver, porque vos podés tener como mucha información, podés relevar fuentes o todo lo que fuera, pero el dato concreto es un papel, un documento público que te dice entraron tales personas, tal día, tal hora, además, y es un documento de orden público. Entonces me parece que ahí hay Bueno, una cuestión. Por otro lado, redefine lo que ya había definido la ley, y a mí ahí me hace un ruido el tema de la pirámide del derecho, ¿no? Es decir, si este decreto que dice ser reglamentario, pero que en realidad es legisla, como bien lo explicaste, está por encima de la ley, porque la ley define lo que es información pública y el decreto redefine la información pública diciendo lo que no es la información pública. Es muy impactante ese texto, porque además es un poquito, lo voy a decir llanamente, en términos lingüísticos, es muy retorcido. Digo, cuando vos definís algo, lo definís por la positiva. En todo caso, después haces articulados posteriores, como por ejemplo el de la restricción en caso de ser, bueno, información que ponga en riesgo la seguridad nacional, etcétera. Pero lo primero que haces es la definición en la positiva. Acá empieza la definición, la redefinición, que ya lo hacía la ley base, o sea, la ley que está reglamentado, digamos, de la información pública. Te quiero preguntar, ¿es constitucional lo que hizo Milei o no es constitucional? Y por otro lado, ¿el decreto quién lo firma? ¿Milei, por lo tanto, es responsable? lo firma Francos porque es un decreto reglamentario, Ok, pero es inconstitucional, firme quien lo firme, ok. porque no podés redefinir. Los únicos que tenemos facultades para redefinir o para definir qué es información pública es el Congreso, que lo hicimos en el año 2016. Y lo que tendrían que haber hecho ellos, si hay algún tipo de disputa acerca del concepto de información pública, es enviar una ley al Congreso y la discutimos. Primera cuestión. Sí, Segunda cuestión. Yo soy diputada de la Nación. Nosotros producimos leyes, pero también controlamos. Y sí. acá es donde yo quiero levantar una sospecha, A por ver. lo menos lo que yo entiendo. Cuando ellos prohíben o determinan que los borradores no son de acceso público, por lo tanto no es información pública, sino aquellos documentos que están validados o que se determinan como definitivos en esa, que comparto con vos, en esa redacción enroscada, lo que te está diciendo, te entrego el documento que está publicado, ¿no? Claro, Acá claro. hay un problema. A ver. Acá hay un problema que es de vieja data. Viste que yo te dije y te mencioné que en el año 2011 el diputado en ese momento, después senador Justiniani de Santa Fe, inició una causa en la justicia por un pedido de acceso que había hecho sobre el contrato YPF Chevron con, Sí. con el Estado Vamos a argentino. recordarle a Y la que audiencia, Karina, en esto me parece importante. Estamos hablando con la diputada nacional Karina Banfi de la Unión Cívica Radical. En aquel momento, año 2011, se había firmado un acuerdo con Chevron y había un acuerdo de confidencialidad y nadie tenía acceso a la información que presuntamente estaba allí, que podía ser en perjuicio del país. Por esa razón, en aquel momento, el diputado, luego senador de Santa Fe, hace una presentación de pedido de información pública. Sí, Karina.
Y eso, lo que sucede es que mucho tiempo después la justicia declaró que tenían que entregarle toda la información y todos los contratos porque no existen cláusulas confidenciales entre empresas y el Estado. Exactamente. Y eso lo dice la justicia nacional y también lo dice la justicia internacional. Por lo tanto, acá lo que a mí me preocupa es que haya o que incurramos, el gobierno incurra, en lo que refiere a conflictos de intereses y algún tipo de ventaja en función del lobby entre empresas y el Estado. Ujú. Porque principalmente estos borradores, estos acuerdos, estos MOUs, que surgen entre privados y entre públicos, entre actores públicos, Sí. sean empresas estatales o sea el propio Estado. Lo que yo quiero es que esto esté y que sea abierto a la sociedad, Ujú. porque nada mejor para nosotros como funcionarios públicos saber que nos están vigilando, saber que tenemos que rendir cuentas, porque eso hace menos tentador cometer actos de corrupción. Una cosa que me llama la atención es que, según mi ley, él venía a, digamos, a atacar a la casta política a la que ha destratado, diciendo que eran ratas, ladrones, en fin. Y hay una cosa muy importante porque la idea del liberalismo, no del libertarianismo, no sé, o libertarismo, no sé cómo llamarlo, es el empoderamiento de la sociedad. Digo, uno lee Alberdi y ve nuestra Constitución Nacional y en verdad lo que hace la Constitución liberal, como de propio pensamiento liberal, es precisamente ponerle marcos y límites al monarca, ¿no? Que es decir, al que gobierna. Y acá lo que pero me parece una contradicción ideológica, además, es que lo que hace este decreto reglamentario, desde mi perspectiva, yo no soy abogada, pero entiendo inconstitucional, eh, es restringir al ciudadano, lo contrario al ideario liberal y a nuestra Constitución y al propio Alberdi. Porque Alberdi incluso tiene frases dichas, bueno, nuestra jurisprudencia en la Corte también habla de los actos, cuando los actos realmente son privados de parte de un funcionario público, etcétera. Entonces, tengo la impresión de que estos son los libertarios más locos del mundo o los libertarios más kirchneristas del mundo, porque en el fondo veo la misma actitud de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de atacar a los medios de comunicación, de ponerlos como si fueran digamos, el enemigo. Bueno, Cristina y Néstor de Mañeto, Milei habla de Saguier, que es La Nación. Hay ahí un componente que me parece estructuralmente de pensamiento, igual que el kirchnerismo, en este caso con una contradicción, por lo menos el kirchnerismo era de izquierda, digamos, en este caso con una contradicción en sí misma que es, se dicen liberales, pero actúan como la peor de las izquierdas más regresivas. Entonces, digamos, yo noto ahí una contradicción incluso ideológica, más allá de esta opinión que acabo de dar, que lamento porque viste que me subo a la moto y, y arranco, te quería preguntar, desde la Comisión de Libertad de Expresión, o desde el bloque de la Unión Cívica Radical, o de motu propio, ¿van a realizar alguna presentación, alguna cosa en la justicia, algo respecto de esto? ¿O cómo es el procedimiento a seguir? Primero quiero complementarte dándote la razón en este análisis que haces, que parece ser que estamos transitando el sistema de los polos se atraen, Exacto. ¿no? Y parece que, bueno, la izquierda y la derecha se parecen más de lo que ellas mismas creen. Ujú. Y con respecto puntualmente a este decreto, yo hoy estoy presentando con todo mi bloque, y ojalá me acompañen otros bloques también, una declaración de repudio y alta preocupación a este decreto, Ujú. principalmente porque es inconstitucional y viola el sistema democrático de división de poderes y de facultades exclusivas. Y por Claro. el otro lado, exhortamos al gobierno a que derogue inmediatamente este decreto. Ujú. Si así no lo hace, vamos a ir a la justicia, pero también vamos a ir a la justicia internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es un derecho humano. El derecho a saber
es de la Revolución Francesa. Claro, ¿Entendés? claro. El artículo 14 de la Revolución Francesa dice que los pueblos tienen derecho a saber qué es lo que se hace con su erario, con su dinero, con sus impuestos. Y es eso lo que queremos saber. Mira, yo cuando en el año 2022 tuve un juicio con Fabiola Yáñez Ah, porque no me quería dar información acerca de cuáles eran sus actividades y su agenda, porque yo veía que tenía en redes sociales un movimiento muy intenso, con gastos realmente muy relevantes, y quería saber cuál era su agenda. ¿Qué me dijo el gobierno? Que como no era funcionaria pública, no estaba alcanzada por la ley de acceso a la información pública y que su información era privada. ujú. Sin embargo, fui a la justicia y lo gané hasta en segunda instancia porque apelaron en la primera instancia que también había ganado. ¿Y qué dijeron los jueces? Dijeron que no importa el cargo que ostentes, no importa si sos funcionario o no. Lo que importa es qué actividad desarrollas y con qué dinero lo pagás. Claro. Entonces, acá hay un punto importante para que nosotros insistamos con este derecho. Un derecho que no tenemos que explicar por qué lo hacemos. Una de las cosas que hace este decreto es crear la figura de la sanción por abuso del derecho a aquellos que hacemos, y me arrogo esa culpabilidad de antemano, aquellos que hacemos pedidos de accesos de manera reiterada. Ah, o sea, perdón, Reiterada. pero para. Tenés razón. Vos sabés que me había olvidado de esa parte que es muy importante. Me había quedado mucho con lo conceptual. Es defecto de periodista. Pero es muy impresionante esto y lo aclaremos y lo digamos una y otra vez. El decreto reglamentario impone posibilidad de sanciones para aquellos que, o para si el Estado entiende que hay mala fe en pedido de información pública o reiterancia en pedido de información pública, te pueden demandar. Así es, y yo no sé cuál va a ser la pena tampoco. Claro. Me parece una locura que mi patrimonio, tu patrimonio, el patrimonio de cualquier ciudadano por ejercer su derecho humano a saber, sea afectado, sea afectado. Entonces, yo me pregunto, estos libertarios más locos del mundo, como bien definiste, van a generar una gravosidad económica al Estado de la cantidad de juicios que Claro. va a aparecer, porque el problema no es el jubilado que quiere saber a través de acceso a la información pública qué remedios tiene gratuito del PAMI. Acá hay empresas que negocian con el Estado que tampoco van a tener información. Empresas que es muy importante, por ejemplo, tener información en términos de impactos ambientales si quieren instalarse. Por un lado metemos el RIGI y lo vemos como la nueva Oportunidad. revolución industrial de la Argentina, como en la década de los 80 del siglo pasado y pasado. Sí. Ahora, no le damos información. Ahí es donde hay que mirar el punto. Y es esto lo que a mí me preocupa cuando te redefinen el concepto de información pública, porque estamos abriendo la puerta a los negocios turbios que ya nos tienen acostumbrados los gobiernos argentinos. Acá el cambio era profundo y era por todo, Mm. no solo en lo económico, también en lo institucional, porque mientras sigan metiendo la mano en la lata, mientras sigan teniendo gobiernos opacos, mientras sigan distrayéndonos con conceptos conservadores, van haciendo negocio una vez más con el erario público y con nuestros impuestos. Una última pregunta, si querés, por supuesto, tiene que ver con nuestra audiencia, que a mí me parece importante, y es que este no es un derecho de los periodistas, es un derecho de la ciudadanía, porque hay mucha gente que confunde y dice, ah, bueno, ustedes los periodistas patalean. No, no, a ver, conocimos los ingresos a la Quinta de Olivos de parte de tanta gente hoy, gracias a un tuitero que hizo un pedido de información pública, que no trabaja ni en La Nación, ni en Clarín, ni en TN, ni en ningún... Es un tuitero, Ciber. Bueno, es Exacto. importante que entienda la ciudadanía que este derecho al acceso a la información pública es aquello que gritaban en la Revolución de Mayo, el pueblo quiere saber, es el concepto, el pueblo quiere saber de qué se trata, porque es un derecho del pueblo, no del periodista. Me parece una prerrogativa nuestra y en realidad no lo es. Absolutamente. Y
quiero decirle a la audiencia que lo usen, que se metan en las páginas de cualquier... Bueno, Jujuy tiene una ley de acceso Sí, a la sí, nosotros información tenemos una muy pública, buena ley. también a nivel nacional, salvo 2 provincias, Tucumán y Santiago del Estero. Ah, y Formosa, me estoy olvidando. Claro, La Formosa no querida podía Formosa que faltar. vivimos, ¿no? Claro, En el comunismo de Infran, sí. en donde claramente no hay democracia en esas provincias y por Mm. eso no hay acceso a la información pública. Pero como bien vos referenciás, las revoluciones están sostenidas en el derecho del pueblo a saber y a conocer qué se hace con el dinero de sus impuestos. Pasó en Estados Unidos, en la Revolución Americana, pasó en Francia, en la Revolución Francesa y también pasó en la Revolución de Mayo. Entonces, esta es la génesis y acá están tocando, trastocando un concepto que nos hemos puesto de acuerdo por unanimidad en el Congreso de la Nación para que esta ley sea parte del proceso democrático que viven los ciudadanos y en donde hoy, incluso lo que pudimos hacer después de saber cómo se manejaba el gobierno de Fernández, importante en la pandemia principalmente, y cómo no resolvió los problemas de los argentinos, hicimos vuelta de página y se eligió a otra persona. Ahora, que esta persona haga lo mismo o peor, que trate de cambiar las reglas de juego democrático, bueno, ahí vamos a estar la oposición para defender el derecho de todos ustedes. Karina, tendría un montón de preguntas, tengo 1 millón de preguntas más para hacerte ya referido a la política y demás, pero me parece que este tema tiene que ser central y no quiero salirme de ahí, así que te agradezco realmente la deferencia de atendernos. Nosotros sabemos que somos la radio menos escuchada del país, pero nos divierte esa situación y le agradecemos a nuestros entrevistados. Te mando un abrazo enorme y 1 millón de gracias. Otro para vos y muchas gracias y a disposición siempre. Dale, Gracias. abrazo, chau, chau. Bueno,